¿Qué tal? Yo soy el doctor Galeno Rojas, médico neurólogo, farmacólogo. Lo que vamos a ver en los siguientes slides es la farmacología de los medicamentos antipsicóticos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia, pero también con múltiples usos como psicofármacos, por ejemplo, en pacientes con demencia, en pacientes con diferentes enfermedades neurológicas. Así que son medicamentos de un amplio uso en el terreno de la práctica clínica. Aquí en este segundo slide lo que podemos empezar a ver es un poco de la transmisión dopaminérgica. Los receptores dopaminérgicos se clasifican en dos familias, que son la familia D1 y la familia D2. El receptor quizás más relevante en estos aspectos de la psicosis es el receptor dopaminérgico tipo 2. Más que nada porque participa en las principales vías dopaminérgicas, las vías de los ganglios de la base. Aquí en el slide lo pueden ver resumido como la vía nigroestriada, pero también participan en la zona quimioreceptora gatillo. Los receptores dopaminérgicos tipo D2 están vinculados al vómito, a las náuseas, al hipo. Es por eso que muchos antieméticos, por ejemplo la metoclopramida, son antagonistas dopaminérgicos del tipo 2. La tercera vía es la vía tubero-infundibular. Es la vía vinculada a la liberación de prolactina, donde la dopamina en sí es un inhibidor. Por lo tanto, un antagonista dopaminérgico produciría un aumento de la prolactina con los consecuentes efectos adversos. Y ya en lo que es la génesis de la psicosis están las vías mesolímbica y mesocorticales, vías que van desde el mesencéfalo hacia todo lo que es el prosencéfalo frontal, y desde el mesencéfalo a todo lo que es el sistema límbico, sistema hipocampal, temporal, medial, ganglios de la base, y está vinculado con circuitos cognitivos. Por supuesto, un antagonismo de estas vías va a producir una disminución de la psicosis, ¿no? Y por supuesto al revés, una estimulación de estas vías a nivel frontal terminaría produciendo desinhibición, confusión, agitación psicomotriz. Así que si bien son varios receptores, los D1 a D5 quizás, en el que nos tenemos que centrar tanto para el agonismo como el antagonismo es el receptor del tipo D2. Uno de los aspectos importantes de la transmisión dopaminérgica es el metabolismo de la dopamina y su conversión a levodopa en el terminal presináptico. La conversión de levodopa es como consecuencia de la tirosina hidroxilasa, que es una enzima ubicada en el terminal presináptico que tiene un efecto limitante. Pero finalmente la levodopa también en el terminal presináptico se decarboxila, al igual que la mayoría de las aminas a dopamina, y acumulándose dopamina en el terminal presináptico. Pueden ver el círculo amarillo que trata de imaginar que es una vesícula sináptica, y la proteína transportadora de color rojo, que es muy importante para regular la liberación tónica de la dopamina. Tiene su relevancia porque existen medicamentos, por ejemplo, hoy en día la tetrabenazina, que es un agotador de aminas con efecto llamado reserpínico, de la reserpina, y la reserpina, como la tetrabenazina, que es el medicamento de uso actualmente, inhibe la liberación de las aminas y regulando de alguna manera la liberación de dopamina, y siendo útil, por ejemplo, para el tratamiento de las disquinesias de diversos tipos. La reserpina antiguamente era un antihipertensivo, pero ya carece un uso dado todos los efectos adversos que provocaba.
Pero bueno, es importante ver cómo se forma la dopamina para ver los posibles tratamientos disponibles. Este slide va a ser repasado nuevamente a la hora de ver el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Un aspecto importante también de la transmisión dopaminérgica es el metabolismo, la eliminación de la acción de la amina, de la dopamina. Esto se establece por las enzimas monoaminoxidasa B, catecolometiltransferasa, tanto en periferia como sistema nervioso central. En sí, para el tratamiento de la psicosis, aquí no tiene mucha relevancia hablar de este tema, pero sepan que el metabolismo de la dopamina también tiene un camino final, que es su eliminación por estas diferentes enzimas. Bueno, hablando un poco de la terapéutica de la psicosis, la psicosis como trastorno caracterizado por una alteración o desviación del juicio, trastornos con el contacto con la realidad. Como modelo podemos citar a la esquizofrenia, pero bueno, hay distintos pacientes que también pueden tener un estado psicótico, como por ejemplo un paciente demente en una fase avanzada también puede tener una característica psicótica. Pero bueno, en sí, hablando más de la esquizofrenia, los síntomas se dividen tanto en positivos como en síntomas negativos. Los síntomas positivos son los productivos, la agitación psicomotriz, la agresión, y los síntomas negativos son los que son para abajo, que son los trastornos cognitivos, la apatía, el desgano, el aplanamiento. Es muy importante saber dividir en qué situación está el paciente, porque los cuadros más productivos, más positivos, quizá requieren medicamentos más bien sedantes, tranquilizantes, y los síntomas negativos en sí no responden a los antipsicóticos convencionales y requieren otro tipo de terapéutica. En general no son de responder al tratamiento farmacológico. El siguiente slide trata de transmitir un poco lo que es la transmisión sináptica de la esquizofrenia. Fíjense en la importancia de los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la possinapsis y cómo su bloqueo puede mejorar los síntomas, pero también es de mucha relevancia actualmente el receptor presináptico de serotonina, el tipo 2A, porque modula la liberación de dopamina sin todos los efectos adversos que produce el bloqueo dopaminérgico tipo 2 que conté antes, que son los efectos extrapiramidales. Quizás estos son los dos modelos principales de antipsicóticos, si bien podrían existir otros. Como hipótesis no es muy completa, dado que, bueno, ya como pueden ver, la hipótesis dopaminérgica queda un poco refutada por el hecho de que también tiene un rol importante la transmisión serotoninérgica. Bueno, para hablar de medicamentos antipsicóticos, algo que hay que aclarar un poco es lo que es el síndrome neuroléptico. El síndrome neuroléptico es un aspecto clínico que adquiere el paciente luego de ser tratado por los antipsicóticos convencionales, o también llamados los típicos. De alguna manera es un efecto adverso, pero también se puede dar en personas que no estén psicóticas, siempre y cuando reciban estos medicamentos. El síndrome neuroléptico es como si fuera un parkinsonismo. El paciente tiene el lentecimiento psicomotriz, está aplanado efectivamente. Es de alguna manera una forma también de tranquilizar al paciente con el lentecimiento psicomotriz secundario del medicamento. Se caracteriza por toda esta tríada.
Los antipsicóticos se clasifican de la siguiente manera: de una forma arbitraria se clasifican en típicos o atípicos. La definición más usada es aquella que dice que el antipsicótico atípico es el que no produce síntomas extrapiramidales. Otra forma de decir esto es que los antipsicóticos típicos son los más viejos, digamos, y los atípicos los más modernos. Y otra forma un poco más compleja es decir que los antipsicóticos atípicos son aquellos que no median tanto sus efectos por los receptores dopaminérgicos, sino que participan más los receptores de serotonina. Quizás yo prefiero la definición de que un medicamento es un antipsicótico atípico siempre y cuando no produzca efectos extrapiramidales a las dosis convencionales, porque los atípicos a dosis altas como la risperidona también pueden producir un parkinsonismo. Estos son los neurolépticos atípicos, los más modernos, y acá tienen la definición: cualquier agente neuroléptico con efectos antipsicóticos pero con una dosis habitual no produzca síntomas extrapiramidales. Son clozapina, risperidona, olanzapina. Esto lo van a ir viendo varias veces en la clase. También hay otra clasificación que es química, y en los típicos está el grupo de las fenotiacinas, donde la droga patrón es la clorpromacina y la tioridazina. Hay muchos otros fármacos también antipsicóticos, pero estos son los fármacos patrón. Y después está el grupo de las butirofenonas, que es el haloperidol. Los atípicos tienen sus subgrupos diferentes. Esto es interesante desde un aspecto teórico, pero no tiene mucho uso clínico. Hay otra clasificación que es la clínico-farmacológica, que también divide en típicos y atípicos con todas estas características clínicas. Fíjense que acá ya hacemos una introducción un poco de lo que es el mecanismo de acción. Los fármacos típicos son antagonistas de los receptores dopaminérgicos tipo 2. Este antagonismo se lo define como la potencia antipsicótica, o sea, está descrito que la potencia antipsicótica tiene que ver con la capacidad del bloqueo dopaminérgico tipo 2. Otra forma de decir que un antipsicótico es potente es porque produce muchos efectos adversos extrapiramidales. Los atípicos son menos potentes porque tienen un bloqueo dopaminérgico muy bajo. Los atípicos, como yo les conté, median su efecto más que nada por el antagonismo de los receptores de serotonina, los tipo 2A. Otro mecanismo que tienen los antipsicóticos es el bloqueo de otro tipo de receptores. Quizás el más relevante a nivel terapéutico es el H1, porque el H1 media la sedación. El receptor histaminérgico de tipo 1 a nivel central produce sedación, siendo una sedación potente en los típicos y muy poco potente en los atípicos. También hay un efecto antimuscarínico y bloqueo alfa, que es más potente también con los típicos. Como pueden ver acá, también se observa que los típicos mejoran los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero no tienen ninguna acción sobre los negativos, y los atípicos mejoran ambos tipos de síntomas. Claramente tienen más efectos adversos los típicos, particularmente efectos extrapiramidales, y los típicos menos efectos extrapiramidales. Y abajo en el cuadro tienen los ejemplos, las drogas patrón que ustedes deberían conocer y familiarizarse. Hablando un poco de los antipsicóticos típicos, otra vez tienen un bloqueo tipo D2. Eso es lo que media la potencia antipsicótica. Y aquí otra vez repasamos las vías dopaminérgicas. La bionigroestrateal, cuyo bloqueo D2 va a producir efectos extrapiramidales, y el bloqueo D2 serviría como tratamiento, por ejemplo,
en la enfermedad de Huntington. Los pacientes con enfermedad de Huntington tienen disquinesias, movimientos coreicos que mejoran con el bloqueo de D2. Por supuesto, esto puede generarle un trastorno extrapiramidal. En la vía mesolímbica y mesocortical, un bloqueante dopaminérgico tipo 2 mejora los síntomas psicóticos, por eso su efecto terapéutico es antipsicótico. El bloqueo de D2 produce hiperprolactinemia y también como efecto terapéutico sería antiemético. El haloperidol, por ejemplo, es muy útil para aquellos vómitos refractarios, el hiporrefractario, por ejemplo. Bueno, aquí un poco de la transmisión y de las vías dopaminérgicas resumidas en este cuadro y con todos los efectos consecuentes del bloqueo. Esto es para después repasarlo. Los otros receptores que son bloqueados son los muscarínicos. El bloqueo muscarínico, particularmente con los antipsicóticos típicos, produce efectos adversos. En general, los medicamentos antipsicóticos con un bloqueo muscarínico no son muy recomendables en los ancianos, porque fíjense que le pueden producir todo esto, ¿no? Visión borrosa, empeoramiento del glaucoma, constipación, retención urinaria y además le producen trastornos cognitivos. Y el bloqueo alfa 1 tampoco es muy recomendable en ancianos porque genera hipotensión ortostática, un trastorno que es habitual a veces en la tercera edad. Pueden producir también eyaculación retrógrada y también sedad. El bloqueo H1, como lo comenté, es el que media la sedación del paciente y el aumento de peso. El bloqueo H1 es útil a la hora de calmar un paciente. Por ejemplo, la clorpromacina, que es un antipsicótico con alta potencia bloqueante H1, es un fármaco muy sedativo y muy útil para el tratamiento de la agitación psicomotriz por vía parenteral. Y bueno, los antipsicóticos también bloquean canales de calcio y esto está a veces vinculado con los efectos adversos, con algunos efectos adversos. Bueno, acá se puede observar lo que es la potencia del antipsicótico y nada más. En este cuadro podemos observar un poco, esto está tomado del libro Goodman-Shillman, donde con las cruces se trata de ejemplificar si el bloqueo, si el efecto es leve, moderado o importante si tiene 3 cruces. Así, por ejemplo, fíjense la clorpromacina, que es un antipsicótico típico, tiene 3 cruces porque es un alto bloqueante H1 de histamina y es muy sedativo, pero es poco potente como antipsicótico porque tiene poco bloqueo de 2. Un poco más abajo está el haloperidol, que es el más potente de los antipsicóticos con un alto bloqueo de 2, pero poco efecto sedativo, por lo menos en comparación a la clorpromacina. A su vez, los efectos extrapiramidales con el haloperidol son mucho más altos. Aquí de otra manera también se trata de dar un ejemplo de los bloqueos que se producen con las drogas patrones: clorpromacina, tioridazina y haloperidol. Trifluoperacina, si bien no está catalogado como un antipsicótico patrón, es un antipsicótico muy usado. Fíjense que además de agregarse acá los bloqueos dopaminérgicos y de los receptores, también se está agregando en la última fila de la tabla una clasificación, que es la clasificación clínica. Es muy útil en términos del tipo de uso que se le va a dar al medicamento. Así tenemos los antipsicóticos sedativos, de transición y los incisivos.
Los fármacos sedativos son muy útiles para calmar al paciente, como les conté, la clorpromacina con su alto bloqueo H1 sirve para sedar a un paciente. También va a cargar con mayores efectos cardiovasculares. Fíjense que el bloqueo alfa 1 y muscarínico es mucho mayor con la clorpromacina. Por el otro lado están los incisivos. El haloperidol es la droga patrón, es un antialucinatorio, en ese sentido viene el concepto de incisivos, y fíjense que tiene que ver con el alto bloqueo D2 de estos medicamentos. Por contrario, no tiene tantos efectos adversos autonómicos como tiene la clorpromacina, no tiene tanto bloqueo alfa 1 ni muscarínico. La tioridazina está en el medio, pero se clasifica como un fármaco de transición. Este es un medicamento que está en desuso hoy en día, tioridazina, porque tiene un alto bloqueo muscarínico con todos los efectos adversos, y además porque en general ya no está recomendado su uso por la prolongación del QT y muerte súbita que ha sido reportado en Europa. Bueno, acá otra vez se observa la clasificación clínica, otra vez hablamos de sedativos, incisivos y fármacos de transición con las drogas patrón, y de una manera resumida los receptores que median ese tipo de efecto. La farmacocinética de alguna manera se resume en que son medicamentos liposolubles. Es necesario esto justamente para que pasen la barrera hematoencefálica. Como todo medicamento liposoluble tiene una buena absorción, si bien es un poco irregular, pero es buena. Sufre metabolismo hepático, y quizás una de las características distintivas es que existe también un preparado de liberación prolongada, que son los decanoatos. El decanoato de haloperidol tiene la característica de ser un medicamento de depósito. Como dos palabras para decir es que es un medicamento que tiene uso en pacientes que no cumplen los tratamientos. En contrario, son medicamentos que duran más en circulación sanguínea, por lo tanto tienen más riesgos de efectos adversos, y el problema es que no se puede provocar la suspensión del medicamento, dado que la liberación sistémica continúa a pesar de haber suspendido el tratamiento. Por lo tanto, de alguna manera son más inseguros. Bueno, acá dice que el único antipsicótico intravenoso es el droperidol. Esto es de alguna manera relativo, si bien se puede utilizar clorpromacina y haloperidol de forma intravenosa, en general no es un uso habitual, porque el uso intravenoso de los antipsicóticos está reportado como inseguro, cardiotóxico, con riesgo de hipotensión severa. En general no se recomienda el uso intravenoso de los antipsicóticos. Cuando se desea calmar al paciente se lo da de manera intramuscular o por vía oral o por gotas muchas veces, pero es raro el uso intravenoso. Bueno, tienen buena distribución y metabolismo. Los efectos adversos de los antipsicóticos son de dos tipos: los extrapiramidales y los vinculados a la circulación sistémica o las reacciones más comunes. Pero quizás acá en efectos adversos hay que centrarse bastante en lo que son los efectos adversos de tipo extrapiramidal por el bloqueo D2.
Se dividen en precoces y tardíos. Los precoces son las distonías agudas, el parkinsonismo, la acaticia y el neuroléptico maligno, y los tardíos son las disquinesias tardías y el temblor perioral. La distonía aguda es un efecto adverso que ocurre, que puede ocurrir desde pocos segundos luego de la administración. Son contracciones involuntarias, espasmódicas de la lengua, cara, cuello, dorso. Puede ser, por ejemplo, un trismo, un espasmo de glotis, una distonía cervical. En sí esto es algo que puede aparecer en segundos y requiere una suspensión rápida, inmediata, y también un tratamiento. El tratamiento de las distonías agudas puede ser con diazepam, biperideno, difenhidramina. En general se recomienda el tratamiento parenteral. Lo importante de la distonía aguda es reconocerla y suspender el tratamiento de forma inmediata. El otro efecto adverso que puede ocurrir prontamente son movimientos involuntarios de tipo disquinesias. Y bueno, esto ya lo dijimos. Estos son algunos ejemplos de distonías. Acá tenemos una distonía cervical con un retrocolis. Esto es peligroso porque puede generar también una luxación cervical, una disección de la carótida. O sea, son emergencias que hay que tratar. Después en la otra foto también vemos otro tipo de disquinesia oromandibular. Acá tenemos también movimientos disquinéticos de la cara. Otro efecto adverso temprano son los parkinsonismos. Esto es muy similar a la enfermedad de Parkinson, solo que el parkinsonismo es más acineto rígido, es más rígido, no produce tanto temblor. Y por supuesto se recomienda, si se puede, suspender el medicamento. Y el tratamiento en general recomendable son los anticolinérgicos del grupo del biperideno, y antes usaba el triexifenidilo, pero ya eso cayó en desuso. La acaticia también es otro efecto adverso temprano por los neurolépticos. Es una sensación de movimientos constante. El paciente no para de caminar, no para de mover los pies, a veces las manos, a veces está deambulando todo el tiempo. Y esto es un efecto adverso vinculado a la transmisión dopaminérgica. No hay que confundirlo con agitación psicomotriz o ansiedad. Requiere tratamiento, como suspender el medicamento si se puede, y si no, agregar otra vez biperideno o algún anticolinérgico o algunos otros medicamentos que se puedan usar de segunda línea. Pero en sí el tratamiento estándar es biperideno. Un efecto adverso temprano de los antipsicóticos, si bien yo estoy hablando de los antipsicóticos clásicos, todo lo anterior también puede producirse por los antipsicóticos atípicos, pero con una frecuencia mucho menor, mucho menor, pero puede ocurrir. En general el síndrome neuroléptico maligno ocurre con los antipsicóticos típicos, tanto a los pocos días de haber dado el medicamento o incluso hasta 2 semanas luego de haberlo suspendido. Es más riesgoso con las altas dosis, con las dosis parenterales, con los tratamientos combinados, y tiene todas estas características y criterios clínicos que tiene que tener: trastornos del sensorio, rigidez muscular confirmada por un aumento de la CPK, homeoglobinemia y mioglobinuria, hipertermia con temperaturas de más de 40, pero si no tiene 40 el paciente tiene que estar febril, y tiene trastornos autonómicos. Es decir, que si vemos un paciente que recibió un antipsicótico y que está con fiebre, trastorno del sensorio, rigidez, tenemos que solicitar una CPK, y si está elevada tenemos que sospechar que tiene síndrome neuroléptico maligno. Hay que suspender el medicamento. Es un paciente crítico,
así que en general requiere que vaya a terapia intensiva y hay que tratar de administrarle algún tratamiento, que puede ser el dantroleno o la bromocriptina. Los efectos adversos tardíos son dos, que es el temblor peribucal o perioral y las disquinesias tardías. Las disquinesias tardías son como las disquinesias tempranas, son movimientos tipo coreicos de la cara, de las manos, faciales, y bueno, la literatura dice que esto en general hay que prevenirlo porque son irreversibles, pero bueno, en los últimos años se descubrió la tetrabenazina, que yo conté un poco anteriormente el mecanismo de acción al hablar de la reserpina y la vesícula sináptica, y la tetrabenazina es un medicamento que puede mejorar los síntomas de la disquinesia tardía. Tiene su aprobación justamente para eso. El temblor peribucal, o también llamado síndrome del conejo, también es otro efecto adverso que puede ocurrir, y el tratamiento es al igual que el parkinsonismo con biperideno. Bueno, otros efectos adversos de los antipsicóticos pueden ser la sedación por el bloqueo H1, la disminución del umbral convulsivo si el paciente es epiléptico, esto es un riesgo, la hipotensión ortostática, por ejemplo con la clorpromacina, la prolongación del QT por la tioridazina, las arritmias por tioridazina, el aumento de peso por el bloqueo H1, los trastornos del colesterol, que es más común estos con los atípicos, pero también puede ocurrir con los fármacos típicos. La poiquilotermia, el trastorno para el control de la temperatura, es algo que ocurre con los antipsicóticos, aunque en general en la práctica esto no lo cuenta mucho el paciente. Los anticolinérgicos producen todos los efectos adversos que yo les conté. Es un efecto más de los típicos, la tioridazina en particular. La hiperprolactinemia, un efecto adverso muy común con los típicos. Ustedes van a ver al paciente que tiene ginecomastia, disminución de la libido. En general esto baja mucho la adherencia a los medicamentos típicos. Esto es bien de los fármacos antipsicóticos típicos. Trastornos hematológicos puede ocurrir, si bien es raro, está descrito. Existen trastornos cutáneos, como la mayoría de los medicamentos en general. Los trastornos de eyaculación son con los bloqueantes alfa. Y también existen trastornos oftalmológicos, más que nada con la tioridazina. Y bueno, son medicamentos, por ejemplo, el haloperidol, que tiene múltiples usos en esquizofrenia, en cuadros psicóticos, por ejemplo, en Gilles de la Tourette, etcétera, etcétera. Los atípicos son antipsicóticos mejorados, sin tanto efecto bloqueante de 2. Median su mecanismo antipsicótico más que nada por el bloqueo del receptor de serotonina. Y tienen mayores efectos quizás en otros receptores, como el dopaminérgico tipo 4, por ejemplo. Los efectos sobre los D2, H1, muscarínicos son muy bajos con los atípicos. Bueno, aquí hago una pausa un poco para... yo estoy haciendo un relato un poco rápido, pero pasa que si no el video se hace muy largo y es muy difícil después bajarlo o cargarlo, así que después esto yo recomiendo primero escuchar la charla y después cada uno de los slides repasarlos de una forma más lenta, no como yo estoy corriendo ahora, para que el video no tenga una configuración muy prolongada. Bueno, siguiendo con los antipsicóticos atípicos, fíjense el perfil. La olanzapina, que es un antipsicótico muy parecido a la quetiapina, por ejemplo,
es más bien un fármaco antipsicótico sedativo. Fíjense en azul como tiene un bloqueo H1 muy marcado, siempre menos que los típicos, pero por lo menos dentro de los atípicos tiene más bloqueo H1, tiene muy poco bloqueo de 2, la olanzapina, al igual que la quetiapina, y fíjense cómo en rojo media sus efectos a través del bloqueo serotoninérgico tipo 2A. La risperidona es un incisivo de alguna manera, mediando sus efectos antidopaminérgicos por el bloqueo de receptor de serotonina, y prácticamente no tiene efectos sedativos bloqueo H1. Así que podemos decir que la risperidona sería como un incisivo, aunque no se le dice así, y la olanzapina y quetiapina son más bien sedativos dentro de los atípicos. Otra forma de hablar de los perfiles farmacológicos es de esta manera. Después esto véanlo en detalle tranquilo, pero fíjense la clozapina, que es uno de los mejores antipsicóticos atípicos, tiene su mayor bloqueo sobre los receptores de tipo D4, serotoninérgico tipo 2, y prácticamente no tiene efectos sobre los receptores de tipo 2. Clozapina es un muy buen antipsicótico atípico, pero cayó en desuso dado su riesgo de neutropenia severa. Bueno, aquí de otra manera está ejemplificado los efectos de la clozapina, risperidona y olanzapina y quetiapina. De acá los más usados son la quetiapina y la risperidona. Clozapina no se usa por el riesgo de neutropenia, y olanzapina quizás tiene un costo más elevado que los otros antipsicóticos. Lo más usado es quetiapina como un sedativo y la risperidona como un incisivo, siempre dentro de los atípicos. En general hoy los pacientes reciben este tipo de medicamentos porque son mucho más tolerables que los medicamentos convencionales. Bueno, los efectos adversos otra vez de los atípicos son muy similares que los típicos, pero con algunos distintivos. Los efectos en sí metabólicos, como aumento de peso, en general eso sí suele decirse que es más común con los fármacos atípicos. Y después el riesgo de ACV también suele decirse que es más común con los fármacos atípicos. En general esto, bueno, es primera línea de tratamiento en pacientes con esquizofrenia. Clozapina tiene muchos usos, pero como les conté, está limitado dado que tiene un riesgo importante de neutropenia. Hay un tema con los fármacos atípicos, dado que está descrito que pueden aumentar la mortalidad en los pacientes añosos con demencia. Por lo tanto hay que tener cierto cuidado de administrarlos en ancianos. Esto fue descrito hace un tiempo, como los medicamentos antipsicóticos, los atípicos producían, quizá por bloqueo, por prolongación del QT, por sedación y broncoaspiración, no se sabe muy bien, pero aumentan la mortalidad. Después esto se descubrió que también sucede con los antipsicóticos típicos. El hecho es que el riesgo de aumento de mortalidad existe con los antipsicóticos en pacientes con demencia, con deterioro cognitivo o gente anciana. Entonces hay que tener cuidado y darlo siempre en dosis más baja. Solamente hay que darlo si es exclusivamente necesario. Si no, es mejor no usar estos medicamentos. Bueno, esto también, como les dije, se demostró con los neurolépticos típicos. Bueno, aquí hay un poco de el algoritmo que se hace en los pacientes que van recibiendo antipsicóticos típicos o atípicos. Fíjense cómo se pueden ir rotando los antipsicóticos. En algunos casos, cuando el paciente está resistente al tratamiento, se puede usar clozapina, pero otra vez requiere un
monitoreo con hemograma semanal los primeros meses de tratamiento, lo que resulta muy engorroso para el manejo cotidiano. Como alguna novedad y dándole relevancia al receptor de serotonina al tipo 2A, existe en Estados Unidos la pimavanserina, que es un antipsicótico selectivo exclusivamente con este receptor y está probado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y los síntomas psicóticos, pero probablemente tenga otros múltiples usos más, como por ejemplo tratamiento de los síntomas psicóticos de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, los antipsicóticos en general deben ser usados solamente si existe un diagnóstico preciso. En general no hay que usar un psicofármaco si uno no sabe usarlo. Si uno no sabe que a la clozapina hay que pedirle hemogramas semanales, no debería indicar ese tipo de medicamentos. Si no sabe que algunos fármacos prolongan el QT, tampoco debería utilizarlos. Siempre en general estos medicamentos hay que utilizar las dosis más bajas. En general los pacientes jóvenes requieren dosis altas, los pacientes ancianos con dosis muy bajas de los antipsicóticos suelen andar muy bien. Y siempre hay que acordarse que en lo posible hay que utilizar un solo medicamento. A veces hay pacientes que reciben risperidona y quetiapina al mismo tiempo y eso en general está mal. Y los medicamentos, los antipsicóticos en particular, a veces ya no se necesitan y hay que suspenderlos. Por ejemplo, cuando el paciente ya es anciano, cuando está postrado, cuando tiene una demencia en una fase terminal, es obvio que ahí ya no necesita un antipsicótico y se lo tenemos que sacar. A veces los pacientes psiquiátricos se calman y también hay que bajarle las dosis. Siempre esto hay que hacerlo de una forma gradual, nunca de golpe. Y bueno, esto un poco para la práctica clínica en general. No hay que hacer, está muy promocionado el uso de aminograma, dosar dopamina en sangre, dosar litio, dosar serotonina. Esto no tiene ninguna utilidad práctica porque claramente no está demostrado en la literatura que haya que hacerlo. Y además por un criterio farmacológico, que es lo que acabamos de ver, no tendría ningún sustento dosar dopamina antes de tratar una esquizofrenia. Y también a veces es muy común pedir estudios de mapeo y algunas cosas raras que tampoco es hacerle gastar dinero al paciente de más. Bueno, muchas gracias otra vez. En esta clase yo fui corriendo un poco con los slides. Creo que en una clase presencial habría muchos más conceptos para impartir. Lo que pasa que en general un video, si se hace muy largo, después se dificulta descargarlo, verlo, el formato, etcétera. Así que sugiero primero escucharlo y después ir repasando slide por slide. Y nada, cualquier duda, mi correo electrónico es grojas@anmat.gov.ar. Muchas gracias por escuchar.